Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis sacado un huequito para vernos. Mi nombre es Cristina Martínez, soy la directora de Letras, Psicología y Logopedia a Domicilio. Y bueno, pues hace unas semanas nos atrevimos a dar el salto a las redes para hablar sobre diferentes temáticas y la verdad que la de hoy me tiene nerviosa y me hace especial ilusión. Vamos a hablar sobre el lenguaje y la comunicación en el síndrome de Down. Algo con lo que, bueno, vamos a hablar con mucho respeto, ¿no? Y con mucho cariño. Y para ello tenemos el placer de contar con dos maravillosas personas. Una mami que nos va a poder aportar su experiencia personal. Y para la parte más técnica, pues hoy nos acompaña Sofía Maura, logopeda, PT y AL. Y la verdad, Sofía, que no sabes la ilusión que me hace que me acompañes hoy en este directo. Sofía es amiga y una gran profesional con una amplia experiencia en este campo. Así que, Sofía, bienvenida. Pues muchísimas gracias por invitarme porque me encanta. Bueno, Sofía, pues nada, como ya hemos dicho un poco, ¿no? Pues yo creo que cuando hablamos de síndrome de Down hablamos de una de las capacidades más conocidas y con más voz, ¿no? Que a más gente ha llegado y además es considerada una necesidad educativa especial, ¿no? Yo, en este caso vamos a hablar en referencia al lenguaje y a la comunicación y en esto, Sofía, pues me gustaría que nos contaras un poco cuál sería la línea de tratamiento. Bueno, yo creo que es importante dejar claro que no hay dos niños con síndrome de Down iguales, que las capacidades lingüísticas que tienen varían mucho, pese a que siempre se les engloba como con muchísimas características y puntos en común. Sí que es verdad que los tienen, pero tenemos que atender muchísimo a esas diferencias lingüísticas que son las que nos van a dar las pistas para la intervención. Como línea general y en la que pueden tener todos una dificultad más o menos específica, la audición, donde el procesamiento auditivo es clave para la intervención, yo creo, con los niños con síndrome de Down. Este procesamiento auditivo puede ser una memoria auditiva, una recuperación de sonidos, una elaboración, el cómo voy a hablar porque yo sé la palabra pero no la recuerdo bien, o si discrimino un sonido o no lo discrimino, cuántos golpes soy capaz de repetir. Esto es previo, súper importante para poder saber qué nivel lingüístico, qué capacidad auditiva tenemos. Si yo puedo dar 3 palmadas y un golpe en la mesa, soy capaz de repetirlo, o puedo repetir 2, puedo repetir 4. Esto nos puede dar muchas pistas. Qué bueno. Bueno, yo creo que, Sofi, para que la gente lo comprenda un poquito mejor, estaría bien, si te parece, que habláramos cuáles serían las fases del desarrollo lingüístico y, sobre todo, dónde tenemos que hacer hincapié, ¿no? Sobre todo en estas primeras edades. Efectivamente, yo creo que mejor que hablar de edades, vamos a hablar de etapas lingüísticas, porque la variabilidad, el momento del desarrollo de cada niño es diferente. A lo mejor en un niño típico, en un desarrollo típico, pues si decimos de 0 a 3, de 0 a 2, no nos vamos a pillar aquí porque no es lo importante. Lo importante es la etapa en la que nos encontramos. Entonces, sí que vamos a diferenciar una primera etapa en la que habrá que trabajar sobre todo la comprensión de vocabulario más básico, siempre apoyada con gestos a poder ser. El bimodal es una herramienta maravillosa, igual que los pictos o las fotografías, también para comprender órdenes sencillas, dame el lápiz, dame la hoja, dame el juguete, la pelota, o nos vamos a la calle, nos vamos al baño, nos vamos a la cama. Ese inicio de órdenes sencillas que desde bien pequeñitos se pueden ir trabajando. La discriminación auditiva que hablábamos al principio, en este primer momento se va a trabajar más con sonidos ambiente. Si discrimino el sonido de un perro del sonido de una puerta, lo que suena a jaleo en la cocina con niños jugando. ¿Quiénes son? ¿Te has fijado? ¿Son niños? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estará mamá o papá cocinando? Todos, cuanto más nos apoyemos del lenguaje bimodal y de los gestos, todo lo visual les va a aportar mayor información y va a generar mayor huella.
en su Hace que lo memoria. integren mejor, ¿no, Sofía? Cuando damos ese apoyo visual o ese apoyo gestual, hace que ellos integren mejor todo esto, ¿no? Eso es. Yo siempre hablo de huella, ¿no? O sea, de las cosas que nos dejan huella en la memoria, huella auditiva, huella visual. Si mi huella auditiva es un poco pobre, tengo que aumentar la visual por 10. Si mi huella visual fuese un poco, tiene más limitaciones, pues tengo que aumentar la entrada de información de las maneras que podamos. Esto así en grueso como en una primera etapa. Una vez pasada esta etapa, podríamos pasar al acceso léxico y a pedir la evocación de palabras. Al principio siempre van a ir balbuceando en esta primera etapa y también van a empezar a decir sus primeras palabras, pero ya en esta segunda etapa ese lenguaje va a empezar a ser un poquito más elaborado, va a empezar a tener una construcción morfosintáctica, sujeto, verbo, predicado, sujeto y verbo, por supuesto, al principio, o ir hilando dos palabras. La comprensión de 2 y 3 órdenes, coge la muñeca y déjala en el sofá, ve a la cocina y trae la leche. La discriminación también muy importante de preguntas Q, de las preguntas dónde, quién, qué, cuándo. Primero las presentaremos de 2 en 2, después iremos ampliando, porque esto en concreto es muy difícil para la comprensión, porque las preguntas Q no tienen un referente, no es una mesa, no es una casa, no, es qué, quién, dónde. Dónde siempre es dónde, pero la respuesta puede ser en casa, puede ser en el colegio, puede ser en el cuarto, en el parque. Entonces, es muy distinto. No, la palabra nunca se refiere a la misma respuesta. Concepto. Otra vez, súper importante también en esta etapa, el apoyo, el aporte visual para hacer una construcción morfosintáctica, no solo el bimodal, sino o pictos o fotografías donde me ayuden a secuenciar la información y a saber que me falta una palabra. El nene en la cama. ¿El nene en la cama qué? El nene duerme en la cama. Esa secuencia muy importante. Y otra vez, la discriminación auditiva. Claro. Cuando hablamos de pictos y de bimodal, hay a muchas familias, a muchos papis y también incluso a algunos profesionales, ¿no?, que les da como un poco miedo el empleo de estas técnicas. Una de las cosas que a veces nos transmiten, ¿no?, en consulta es: ¿y se va a quedar solamente con ese gesto? El lenguaje oral es absolutamente innato y no hay nada que lo frene. Lo único que hace es apoyarlo. Sí que es verdad que a veces que los padres y las personas, los adultos, sobreentendemos a los niños y con un ya parece que ya que lo que quieres es esto, pues toma. Sí que es verdad que hay que tirar de esto y decir, ¿cómo? Hacer un poco un no te entiendo, el qué, pero siempre que ellos tengan la capacidad de hablar, lo van a hacer. O sea, no se van a quedar parados. Pero si ellos dicen, y tú no estás entendiendo lo que dicen, ¿qué? ¿Que quieres la muñeca? Dímelo tú, la muñeca. Y entonces, Eka, fenomenal. Esto me va a ayudar a comprenderle también a él, no solo a él o al niño o la niña para que entendernos a nosotros, sino para poder tirar de ese lenguaje. Completamente. Es un apoyo y nunca se quedan en el gesto, ¿no? Y además llega un momento que ese gesto desaparece, ¿verdad?, cuando lo adquieren. Yo creo que hay muchos niños que además no lo utilizan porque no les es funcional. Lo utilizan cuando ven que les da un fin, que les da una herramienta para que les entiendan, que les ayuda. Completamente. Volviendo a esas fases del desarrollo lingüístico que nos comentabas, no sé si has mencionado todo, te he cortado yo ahí justo en la mitad. No, bueno, en esta segunda etapa sí que volverá a hacer hincapié en esa discriminación auditiva, ahora más de sonidos, que dos palabras que suenan parecido. Vaca, boca, ¿suenan igual? ¿Suenan diferente? ¿Qué es? Más fino, no solo con los sonidos ambientes, sino ya con palabras y sonidos. Y habría una tercera etapa posterior en la que habría que hacer más hincapié ya en esa elaboración del discurso con una secuenciación temporal que muchas veces nos perdemos. Yo quiero contar las cosas, pero yo no tengo un principio, un medio y un final.
lo que me ayuda también a mi pragmática al comprender, por una parte, esas frases más hechas, esas ironías, esos dobles sentidos, y me ayuda a elaborarlos también. Completamente, porque una de las cosas que sabemos con estos niños es que, bueno, pues efectivamente llegan a desarrollar un buen nivel, ¿no?, de lenguaje oral, pero justo son en esas conversaciones, ¿verdad?, en las que a veces incluso en la adolescencia ya son niños que, bueno, pues que les cuesta un poco, ¿no?, seguir ese hilo, seguir esa conversación, ¿verdad? La secuenciación temporal es lo más complejo. El darle hilo a tu discurso, saber que quieres llegar a un fin y entonces ellos saben qué es lo que quieren contar y quieren ir directamente al final. Ya, pero ponme antecedentes. ¿Pero dónde estabas? Cuéntame qué es lo que había pasado antes. El elaborar ese previo de qué es esa pragmática, vuelvo, ¿no? Que entiendo que no, el otro no sabe cuál es el principio de la historia, por tanto no puedo llegar al final, tengo que darle un antecedente, después contar el problema y después cerrar mi historia. Muy complicado, eso lo vamos a estar trabajando pues prácticamente toda la escolaridad. Cuando hablabas de la parte de discriminación auditiva, sobre todo en esa segunda etapa, sabemos que esto tiene una gran relación con todo el desarrollo de la lectoescritura, que es un tema, aunque sé que es muy amplio, ¿no?, pero que sí que me gustaría que tocáramos un poco, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo de la lectoescritura en estos niños? Porque siempre o generalmente en la mayor parte de los casos se tiende a una metodología global, ¿no?, donde los niños simplemente identifican la palabra, ahora nos lo explicas tú con más detalle, y nos tenemos que quedar ahí. ¿Cuándo podemos dar el salto? ¿Cómo es la lectoescritura? Sé que es muy complejo y muy amplio, pero bueno. Es un bonito jardín, desde luego. Y como no hay dos alumnos iguales, no hay dos niños con síndrome de Down iguales, y vuelvo vamos a ver en qué momento nos encontramos, en qué momento se encuentra cada niño. También va a depender muchísimo en la escuela, la metodología que utilicen en la escuela para adaptar esa metodología al niño y no meterle una que, aunque fuese a ser mejor, es completamente diferente a lo que se está dando en la escuela. O sea, por mucho que haya una metodología para mí más ideal que otra, tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno en el que está metido cada niño o cada niña. Dejando esto como anotación, la lectura global es el inicio. Cuando llegamos a unas 20 palabras reconocidas, ya sabemos que es un niño, una niña que va a tener acceso a esa lectoescritura más fonológica, que tiene esa capacidad memorística para ver la diferencia entre palabras, la diferencia entre letras e ir encontrando, y pasar a una metodología fonológica, siempre, siempre, siempre con muchísimo apoyo visual. Para mí lo fundamental, más que lo que es la metodología, no, pues es que estos gestos así o estos gestos así, o es utilizar los que mejor os vengan, lo que mejor le venga al niño o a la niña, pero exposición con acierto, siempre, nada de ensayo-error. Esto creo que ya está súper asumido, estando muy cerquita con esa exposición, acierto y repetición visual. Siempre con ese apoyo gestual, ¿no? De que si estoy estudiando la K, pues te hago el gesto, como bien dices tú, hay miles, cada maestrillo tiene su librillo, como digo yo siempre, pero... Y ahí yo creo que es una pena, que no hayamos generado un lenguaje universal, un bimodal universal. No, pues es que siéntate, es así, ¿no? Pues es que en teoría era así, pero como así también es silla, pues yo lo hago así. Y dices, claro, y cada niño, o sea, en el colegio lo dicen una cosa, de una manera, la logopeda o el logopeda de otra. O sea, y dices, qué locura, ¿no? Para las familias que dicen, pues es que... Completamente. Bueno, yo creo que lo importante es que efectivamente cada niño es un mundo dentro de esta necesidad educativa especial, ¿no? Hay diferentes grados y bueno, yo sí que he visto niños, en concreto el hijo de la mami que va a entrar a hablar, la hija de la mami que va a entrar a hablar con nosotros, que empezó con esa metodología global. Yo la veía preparada para dar el salto y bueno, ojalá pudiéramos poner un vídeo, ¿no?, de cómo lo hace ahora, porque es realmente espectacular. Lo acaban cogiendo, ¿no?, que es lo importante, y acaban desarrollando. Por supuesto, claro que sí. Vamos, muchísimos casos, sí.
claro que sí. Yo creo que es uno de los miedos, ¿no? También de los papis, ¿verdad? Esa exigencia, ¿no? Pues lo que dices, que no nos tenemos que ceñir tanto a los hitos evolutivos normotípicos, sino al desarrollo de cada niño, ¿no? Y aquí me surge siempre la duda de qué recomendación podemos dar para elegir a un terapeuta. O sea, ¿cómo tiene que ser esa elección? Porque sabemos que estos niños necesitan apoyo. ¿Cuál tiene que ser la elección? ¿Qué tips darías tú a una familia para esto? Yo quizá, o sea, hay eminencias, hay centros con muchísima reputación, somos personas, los terapeutas y como personas tenemos que tener un feeling. Nos tiene que gustar lo que nos cuenten, tiene que haber una comunicación fluida. Si a mí no me gusta algo como padre, como madre, a mí como madre me gusta que me cuenten las cosas, me gusta que me cuenten qué hacen mis hijos, así, hasta a lo mejor a otra madre no le gusta que le cuenten todos los días qué es lo que ha hecho su hijo, porque ha fallado en esto, porque ha acertado. Tenemos que guiarnos mucho, mucho por el feeling. No hay, bajo mi punto de vista, tratamiento súper estrella, milagroso, no hay terapeuta perfecto, no lo hay. Porque incluso puede ser el terapeuta que tengas puede ser perfecto para ahora y en 3 años ya no serlo. Y Sí. tranquilamente, con toda la amabilidad y con todo el cariño del mundo, decir, hasta aquí hemos llegado porque creo que ahora lo que necesitas es otra cosa, necesitamos un cambio, pues por lo que sea, ¿no? Las circunstancias son miles. Por tanto, ¿cómo elegir a un terapeuta? Normalmente, si nos recomiendan a alguien, pues oye, pues ya tenemos ahí una recomendación, pero no lo que le vale a uno siempre le vale a otro. Por lo tanto, yo sí que siempre digo, pregunta a 2 personas, 3, y qué feeling te da. Y aquí ya a la piscina. No tenemos otra. Sí, yo creo que justo lo que dices, ¿no? La importancia bueno, de confiar en la persona, ¿no? Que está trabajando con tu hijo, sobre todo porque, bueno, lo que yo siempre le digo a los papis, nosotras intervenimos directamente con los niños, pero es imprescindible que haya un trabajo multidisciplinar, es imprescindible que esa persona esté en contacto con la escuela, es imprescindible que esté en contacto con el resto de profesionales, ¿no? Que intervengan con el niño y, por supuesto, también hay que trabajar mucho con las familias, hay que enseñarles, hay que guiarles y el terapeuta puede ser muy bueno, como bien dices tú, pero si a mí por cualquier razón no me engancha, no tengo ese feeling, pues efectivamente a lo mejor hay que plantearse un cambio, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tengo que pedirle a un terapeuta? O sea, ¿qué preguntas, ¿no? O qué cosas podría decir, podemos trasladar a los padres, ¿no? Para que pregunten cuando tengan que elegir a un logopeda o a un psicopedagogo o lo que necesiten, ¿no? En ese momento. ¿Qué le preguntan? Lo que yo creo que tienen que, o sea, primero si se va, o sea, si trabajan en coordinación con los colegios, porque como terapeutas, no, o sea, normalmente vemos a los niños 2 días a la semana, 3 días a la semana, no más, no sería beneficioso más. Por lo tanto, en esas sesiones de 45 minutos, a lo mejor en los más chiquititos incluso de 30 minutos, tenemos que tener claro unos objetivos. El desarrollo es muchísimo, es súper amplio. Si están haciendo más hincapié en la lectoescritura en el colegio, pues a lo mejor es el momento de trabajar yo más el habla, el discurso y todo el vocabulario. A lo mejor eso lo están trabajando muchísimo más y no tienen una persona específica para darle más apoyo lectoescritor y están en un curso más determinante, como puede ser el último de educación infantil, y dices, venga, pues vamos a dar un empujón y entonces vamos a ir por aquí. Creo que los padres deben saber qué necesidad quieren cubrir, o bien porque se lo preguntan al colegio, o bien porque se lo preguntan a un profesional, a un equipo de atención temprana, alguien que les diga, vuestro hijo necesita trabajar esto, esto y esto, y entonces ir a buscarlo, o ponerse directamente en manos de un centro y decir, necesito una evaluación y que me hagáis una guía. Y en base a la guía que te hagan, ya ahí sí que ponerte a preguntar, ¿y esto cómo lo trabajáis? ¿Y cómo lo puedo yo reforzar yo en casa? ¿Es mejor que refuerce esto o es mejor que refuerce lo otro? ¿O me cruzo de brazos y vivo mi vida como madre, como padre? No me cruzo de brazos, por supuesto, me refiero. Se te No hago entiende. tanta...
Bueno, está claro. Además es que es muy complicado porque justo pues un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Hay 1000 métodos. O sea, ahora te metes y hay 1000 terapias, bueno, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero hay terapias auditivas, hay terapias visuales, luego son niños, ¿no? Que además aparte necesitan también mucho de psicomotricidad. O sea, bueno, ahora nos hablará Belén, nuestra invitada, un poquito más en detalle de todo esto, pero también cómo gestionar esto como familias, qué tengo que elegir y qué no. O sea, me parece que realmente les puede generar cierta ansiedad, ¿no? ¿Por dónde tengo que tirar? O sea, te puedes sentir un poco perdido, ¿no? Al principio. Totalmente, totalmente. Yo creo que la sensación de pérdida la tenemos todos los padres y de repente nuestros hijos tienen una dificultad específica. Yo no soy un experto porque no lo soy. Pues el ponerte a leer, además en todas partes hay un montón de información, me estaré equivocando, debería tirar por aquí, debería ir por otro lado. Esto siempre nos va a pasar, pero sí que tendríamos que tener la sensación, cuando hemos tomado una decisión en cuanto al terapeuta, en cuanto a una guía, de que esa ansiedad y ese malestar baja, disminuye e incluso se elimina. Y si no se elimina, es entonces cuando tenemos que empezar a pensar, uy, pues es que si yo no estoy 100% seguro, que nunca lo estamos, pero que si yo no estoy tranquilo con lo que me cuentan, con la logopeda o con el terapeuta o trabajador de terapia ocupacional o con el que sea, no me gusta cómo me lo cuentan, no me gusta cómo trabaja. Entonces ahí yo creo que sí que debemos cambiar. Volviendo un poco atrás a toda la parte del lenguaje, yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco porque tú tienes mucha más experiencia, que son niños, bueno, pues que muchos de ellos al principio, lo que es la parte del léxico, adquirir nuevo vocabulario, puede costarles un poquito más, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas, las construcciones de oraciones, como has dicho. ¿Qué pautas podríamos dar? Ya sé que son muy generales y que esto depende de cada niño, pero pequeños tips que podríamos dar a las familias para esta parte. Yo creo que aquí vuelvo al apoyo visual. Fotografías, cosas que a los niños además les llamen la atención. Vamos a tirar de esa motivación que ellos tengan, de los juegos, de tirarnos al suelo a jugar, no hacer una terapia, ¿no? Como haríamos a lo mejor nosotros, de me siento en una mesa y entonces vemos un cuaderno o un material. No. Tiro todos los juguetes al suelo o los Playmobil y tiro de ese juego simbólico y de ahí pues, va a salir mucho y mucho más enriquecedor y van a poder conseguir a veces más repeticiones incluso con un gesto. ¡Ah, se va a su casa! Y entonces dice, no, pero dímelo tú. Se va y entonces empieza a salir. O sea, yo creo que desde el juego más natural y el juego más simbólico en casa es mucho más fructífero que unas fichas con un trabajo más específico bueno, pues que nos toca esa parte un poco más dura y más específica a nosotros y como padres creo que pueden hacer lo mismo tirados en el suelo jugando. Es muchísimo más bonito. De hecho, además está demostrado, ¿no? Que los niños en contextos naturales, que en este caso es con la familia, que es con los que más tiempo pasan, al fin y al cabo, porque nosotros a los especialistas pues nos pueden ver 2 o 3 sesiones como mucho, ¿no? Pero los papis están siempre ahí. Y es verdad que a través del juego, en esos contextos naturales, los niños pues acaban adquiriendo toda esa parte del lenguaje, sobre todo por la repetición, ¿no? Lo difícil para mí, pienso como padres, es encontrar el realmente interiorizar de que todos los momentos son momentos de aprendizaje, son momentos para reforzar cosas. El desayuno, en vez de ponerle la leche, ¿qué vas a desayunar? ¿Qué quieres desayunar? Te pongo, le echas un juguete en el vaso. No, ¿qué es? ¿Qué te vas a desayunar? Leche. Quiero leche. Bueno, o sea, ese apoyo puede ser continuo. Y de comer, ¿qué quieres de comer? Pues quiero, y ese quiero ya se está trabajando desde minuto 1. El vamos a poner la mesa y me dejo el cubierto, hay niños un poco más mayores, ¿no? Me dejo los cubiertos de alguien y te vas, es que falta esto, sí, falta el de quién. Todo es puede ser una buena herramienta para sacar lenguaje, para sacar razonamiento, cuántas tostadas, o sea, cuántos trozos parto la tostada, por qué me siento así en la silla, te pongo un zapato o te doy
no sé, una chancla para ir al colegio o 2 zapatos diferentes, el estar todo el rato como incitando a que nos cuenten, a que me digan, no, este no es, te has equivocado, es el otro, me ayudas, te ayudo, todo el contexto natural, desde la emoción, vamos, esto está más que demostrado. Y yo creo que también, Sofía, añadiría el no infantilizar el lenguaje, que muchas veces tendemos, bueno, a infantilizarlo o simplemente a simplificarlo, ¿no? Como pensamos que a lo mejor no puede llegar o voy a reducirlo, voy a hacer estructuras más sencillas, lo acaban adquiriendo. Entonces, yo no soy partidaria de, hombre, obviamente siempre intentando que nos comprendan, ¿no? Pero hablar, pues como hablaríamos a cualquier otro niño, ¿no? Fundamental, fundamental. Es muy buen punto, muy buen punto. Yo, por ejemplo, personalmente le tengo una manía a la palabra chicha que no puedo con ella. Sí. Y es que no puedo porque no significa nada para mí, ¿no? Vale que no digas filete de un bistec o chuletón, carne. Es carne. Pollo, filete de vaca, no vamos a entrar, carne. La carne es carne. Partiendo de esa base, todo. Es verdad que son como muy ricos, incluso los hermanos mayores lo hacen por los pequeños, porque fíjate qué gracioso que dicen atata en vez de patatas, entonces ya todo el mundo en casa quiere atatas. Pero hay que hacer hincapié en dar un ejemplo y en dar un buen modelo, por supuesto. Por supuesto, desde el minuto 1. Además, yo creo que, con todo este tema del confinamiento, que es inevitable a veces nombrarlo, ¿no? Pero yo creo que es súper buen momento, justo lo hablaba antes con Belén, pues para fomentar un montón de cosas que luego realmente en el día a día, por las prisas, por la dinámica, que no dan tiempo, no nos da tiempo real, ¿no? Y yo creo que ahora, pues justo toda esa parte del lenguaje, sobre todo para los más peques, pues se pueden hacer muchos juegos, ¿no? Y muchas cosas para potenciarlo, ¿verdad? Totalmente, totalmente desde el contexto más natural, es lo que hablábamos, pues quizá las prisas nos comen y lo que yo digo de los desayunos, pues o sea, termina, cómetelo porque es que no tenemos que ir al colegio. Y nos quedaba el sábado si teníamos un buen rato, porque es que, fíjate, no veas si es lento para desayunar o mira que es que nunca quiere hacer. Lo que decimos, ¿no? Son ejemplos, lo que hay que buscar en cada uno, cada familia es su manera de hacer. Y sí que es verdad que el estar todos ahora mismo confinados, yo creo que nos da más espacio para decir, pues, ¿sabes qué? Que 2 horas que voy a observar a mi hijo, ¿no? Voy a observar a ver qué quiere, qué le gusta, cómo puedo ayudarle. Y fomentar la autonomía, que es que estamos en el mejor momento, ¿no? Para fomentar toda esta parte de autonomía, de que se vistan solos, de que se cambien solos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo te acompaño. A ver, yo te ayudo, sí, al principio te cojo un montón, luego sí. A ver, ¡hala, que lo haces solo! Vamos a enseñárselo a papá, vamos a enseñárselo a mamá, vamos a enseñárselo a algún hermano. Desde luego, es que a mí, bien mirados, es un buen momento para con calma buscar el punto donde podemos dar una vuelta de tuerca a ese aprendizaje de nuestros hijos en cualquier aspecto. Completamente. ¿Cómo son estos niños en tratamiento? Porque yo la experiencia que tengo es que son niños un poco cabezotas a veces, ¿verdad? Un poco rígidos. Uf, sí, para gustos, colores. O sea, yo creo que he tenido alumnos hiperactivos, nada más no poder, como una moto que siempre se dice, no, pues este es un pachorrón, es que, bueno, pero no se va a sentar. Testarudos, sí. Y que hay que buscar la manera y el punto en común y la promesa de un aliciente, un juego posterior que te gusta para luego hacer, sí. Para mí una característica quizá es que son muy juguetones, pero claro, como cualquier niño. Y a partir de ahí es quiero este. Sí, sí, vale, lo vemos aquí, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer lo que ha traído Sofía y después hacemos lo que tú quieres. En el que siempre hay que estar un poco negociando. Pero bueno, también tengo alumnos que se sientan y alumnas que se dicen a trabajar. ¿Cuántas cosas vamos a hacer hoy? 4, fenomenal, pues pum, 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 pum. O sea,
Luego son muy metódicos, ¿no? Y muy trabajadores también. Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que cuando han adquirido cierta rutina, porque al principio hay algunos que les puede costar un poco más, pues porque cuesta mucho. Porque claro, muchos padres también que dicen, jo, es que cuando quiere, bien que lo hace. Porque cuando, yo qué sé, el premio es la tarta, bien que dice tarta, o quieres patata, quieres la patata, entonces si le enseñas quieres la patata, pues bien que dice patata, pero si no, no hay manera, porque es que es un poco vagonetas. Hombre, eso es como decirme a mí que yo no me hago una maratón cada día porque soy un poco vagonetas. Pues hombre, igual no tengo yo la compresión física que me supone un esfuerzo que si un día con un mega premio o estoy súper centrada, lo hago, pero me cuesta. Y entonces ahí hay que Hombre, tener cierto... no deja de suponerles un gran esfuerzo todo, ¿no? Claro, Normal, ¿no? Que a veces tampoco quieran o que se hagan los remolones, ¿no? pero pasados ese esfuerzo inicial, sí que es verdad que adquieren una rutina y saben que vienen a trabajar, hago un poquito, saben que al final acaban jugando algo que les gusta o que tengo una pegatina si ellos quieren o que hacemos algo juntos, que ellos acaban teniendo cierto conocimiento de que deciden un poco, de que voy a trabajar, decido un juego, trabajo otro poco, decido otro juego y ahí entran más y esa rutina les genera trabajo y les genera capacidad. Volviendo a esa parte de comunicación que decíamos, pues que a veces les puede costar seguir el hilo de una conversación o se pierden en esa parte más expresiva, como tú decías, de que dan saltos temporales. Eso entiendo, ¿no? Que les acaba repercutiendo un poco en el ámbito social. Bueno, no tiene por qué siempre, ¿no? Pero puede repercutirles, ¿no? Entiendo en esta parte de cómo me sociabilizo con los demás. Les influye. Sí, sí, desde luego, pero eso también va a depender mucho de su desarrollo madurativo, que no siempre va de la mano con el lingüístico. Los niños tienen una capacidad no verbal de adaptación espectacular y los otros niños muchas veces también sobreentienden. Lo que no van a hacer es exigirles como nosotros que les digan, pero que no han entendido una cosa, pues siguen jugando. Si hay lo importante aquí es el desarrollo madurativo con los demás de juego y de me interesan más o menos los mismos juegos, voy a encontrar la manera de jugar. No me va a hacer falta tener toda la estructura y tener un discurso. Ahora, mi juego está muy despegado al juego de los demás, entonces ahí, claro, no voy a tener momento de tanto encuentro. Sí que tenemos que procurar que tengan iguales y que siempre haya, y en los juegos, para esto también tenemos que tener figuras en los patios que sean capaces de hilar, aunque el juego sea más complejo, tener diferentes funciones entre los distintos alumnos y ayudar a todos los niños a generar grupo y cohesión. O sea, estos, vamos, desde aquí ya mi reivindicación personal, que son figuras en los patios. Ese programa de patios inclusivos, ¿no? Que hacíamos tú y yo. Te digo. Bueno, entiendo un poco por todo lo que hemos dicho la importancia, ¿no? que tiene la logopedia en el desarrollo de estos niños, sobre todo al principio, pues un poco lo que hemos dicho, un léxico a lo mejor más básico. Sí que son niños que tienen mucha intención comunicativa, a veces les cuesta organizar las frases y, bueno, incluso a lo mejor en las primeras etapas puede haber un habla un poco ininteligible. De ahí la importancia, ¿no? del desarrollo de esa comunicación y de ese lenguaje, sobre todo pues cuando son más pequeños, pero aquí siempre nos entra un poco la duda, ¿no? de la intensidad y la durabilidad que tiene que tener un tratamiento. O sea, sabemos que son niños que van a necesitar un logopeda o un PT, lo que hemos dicho, ¿no? En función del momento en el que estén diferentes profesionales, pero ¿cuál debe de ser la intensidad? Yo tengo mi pauta, pero me gustaría consultar la tuya. Vuelta al dependiendo de cada niño y dependiendo de los apoyos, de qué tipo de escolarización tiene, qué tipo de apoyos tiene en el cole, qué extraescolares va,
como de cansado está, como de receptivo, niños que a lo mejor en un momento determinado están súper receptivos y el apoyo se puede dar, yo que sé, a mediodía o en las primeras horas de la tarde. Para mí, por norma, no más de 3 sesiones a la semana. Una media de entre 2 y 3, dependiendo del momento, pues ya te digo, pues a lo mejor no van al cole o es julio y no están yendo al colegio, pero queremos hacer un empujón porque además está en un momento súper potente de lenguaje y está que parece que aflora. Venga, pues vamos a darle una sesioncita más a la semana que le sacamos más partido. Y otros un poco más apático, un poco más, bueno, pues lo dejamos en 2 o en una meseta. Estamos trabajando fenomenal, estamos teniendo ciertas evoluciones, pero con 2 sesiones semanales. Una media de 2 sesiones semanales está bien, 2, 3. Sí, justo. Yo opino un poco lo mismo que tú, que depende un poco de cada niño, del momento en el que esté y siempre creo que hay que jugar un poco con esa píldora de la intensidad, ¿no? De que habrá momentos pues que a lo mejor le pueda venir mejor esas 3 sesiones, otras que 2 y otras pues que una, ¿no? Pero que está claro que son niños que a la larga van a necesitar muchas ayudas. Yo creo un poco por lo que hemos hablado, Sofi, que un buen programa de logopedia, pues primero necesitamos que sea una persona cualificada, que tenga experiencia, que haga un tratamiento individualizado para ese niño y que sea global y abarque todas las áreas precisas. Justo lo que has dicho tú antes, que no se puede abarcar todo de golpe. Y como somos muchos profesionales los que estamos interviniendo con esos niños, hay que saber qué trabajar en cada momento. Luego, pues que las prácticas siempre sean las óptimas y las adecuadas, ese apoyo de bimodal, ese uso de los gestos y bueno, pues ahí quiero también siempre incitar a que es imprescindible a que incluyamos a la familia, ¿no? Y bueno, como yo siempre digo que el tratamiento con las familias, nosotros como terapeutas podemos decirle a una familia, yo te entiendo, pero no es lo mismo el que tú les entiendas, ¿no? O tengas como ese acercamiento con ellos que realmente tener asociaciones o a padres, ¿no? que estén pasando por lo mismo. Y bueno, creo que nadie mejor que Belén González Lozón, mami de Clarita. Te paso, Belén, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras porque creo que justo un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que una cosa es que yo como terapeuta te diga, te entiendo, pero creo que como papis la ansiedad, el cómo y el qué hacer en cada momento, pues tiene que ser difícil, ¿no? Y complicado de gestionar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder colaborar con vosotras y además, pues bueno, me ha gustado mucho estar escuchando la primera parte porque, bueno, también yo soy parte del público al que vaya dirigido, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que dices, sí, es a veces, pues, vamos, he ido un poco apuntando a la vez que ibais hablando y sí que es verdad que al final lo más complicado, yo creo, desde mi punto de vista, en todo momento hablo de mi punto de vista como madre, es un poco saber el término medio entre no pasarte y no llegar. O sea, yo creo que ese es un poco lo que a un padre nos puede un poco agobiar más. Siempre desde el punto de vista de que, bueno, así repasando un poco lo que os he ido escuchando, para mí, o sea, una de las cosas con las que estoy súper de acuerdo con vosotras y creo que es fundamental que nos quede claro a los padres con hijos con discapacidad y en este caso con hijos con síndrome de Down. Es verdad que el síndrome de Down como bueno, pues como discapacidad, me ha encantado, Cristina, cuando has empezado a hablar porque has dicho que es la capacidad más frecuente y me ha encantado porque realmente es más una capacidad que una discapacidad y lo digo con conocimiento de causa. Porque, bueno, cuando una personita, un bebé con síndrome de Down te llega, yo soy médico, nunca había tratado con un niño con síndrome de Down y cuando me llegó mi hija, que además me enteré en el parto, pues fue como un shock tremendo por la falta de información que tenemos, ¿no? Entonces, claro, tú en principio rompes todas tus expectativas respecto a ese niño o a veces los profesores respecto a ese alumno, ¿no? Parece que como es un alumno con necesidades especiales o con una discapacidad, pues eso, es una discapacidad. Realmente, para mí hay cosas muy claves que he ido aprendiendo en 6 años que llevo viviendo con mi hija con síndrome de Down y es que es una capacidad diferente. Para muchas cosas tienen dificultad,
también tienen una capacidad muy grande de afrontar esas dificultades, cosa que no sabemos, o sea, vienen con una capacidad extra de afrontar y eso es muy importante porque muchas veces tú te agobias por un problema que tienen o por algo que tú ves que tiene una dificultad y ellos tienen más facilidad para encontrar la solución que nosotros mismos con ayuda o sin ayuda a veces, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, para mí es fundamental saber que no hay dos personas con síndrome de Down que sean iguales, no hay dos niños iguales con síndrome de Down. Si la variabilidad interpersonal entre las personas normogenéticas es muy grande, es más grande aún entre las personas con síndrome de Down. Y eso es súper importante de saber porque también es un motivo muy de agobio para los padres, porque parece que si ese niño que conoces o ese otro niño que conoces con síndrome de Down a los 2 años anduvo y el tuyo a los 2 años todavía se está pegando todavía está reptando, pues parece que es que el tuyo ya no va a llegar a ciertas cosas. Pues a lo mejor está reptando hasta los 4, pero luego resulta que desarrolla el lenguaje antes que el otro. Y eso no depende de que tenga síndrome de Down. No todos los niños con síndrome de Down hablan mal, no todos los niños con síndrome de Down comen mal, no todos los niños con síndrome o yo qué sé, o son muy cariñosos, ¿no? Entonces, eso es súper importante de conocer a la hora de tanto para los padres como para los profesionales que trabajan con ellos. O sea, yo he tenido la gran suerte de encontrarme con gente como tú, Cristina, y como nosotros nos hemos encontrado con profesionales muy buenos que han visto a Clara como un saquito de capacidad, ¿no? Que había que ayudar, ¿no? Pero eso dispone mucho también a la hora de trabajar con un niño. Entonces, es muy importante saber que no hay dos iguales, ¿no? Y que podemos encontrar un conjunto de características similares, que a veces las hay, por ejemplo, son muy testarudos, efectivamente. Y eso, yo en casi todos los niños que conozco con síndrome de Down se repite eso. Pero también entre casi todos los niños de 9 años que conozco, como mi hijo mediano, pues se repiten otras características, ¿no? Claramente. Eso no debe condicionarnos a la hora de agobiarnos a los padres o de trabajar con estos niños. Creo que eso es súper importante. Saber que tu hijo es tu hijo y va a depender mucho del trabajo que tú hagas con él y de lo que se trabaje con él. Y esa es mi experiencia o nuestra experiencia con nuestra hija. O sea, sí que es verdad que desde el principio hemos estado muy bien acompañados tanto en lo familiar, en lo emocional y también por los profesionales. Hemos tenido la gran suerte de que Clara nació muy sana, que creo que ese también es un condicionante importante en el primer año, en la primera etapa, porque, claro, empiezan a desarrollar todo luego un poquito más tarde, ¿no? Aunque, bueno, tampoco es un hándicap que luego no se pueda trabajar, ¿no? Pero sí que a nosotros nos ha venido muy bien que Clara con 20 días entrase en un centro de atención temprana y empezaran a trabajar con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ese saco de capacidades enormes y pues bueno, trabajar con ellos. O sea, yo me acuerdo que al principio me agobiaba muchísimo el tema del lenguaje porque pensaba, en algún momento voy a ver a Clara frustrada, que quiere comunicar si no va a poder. Pues a día de hoy, que ya tiene un lenguaje bastante bueno y que se comunica muy bien, nunca la he visto frustrada. Siempre ha habido capacidad, primero el bimodal, luego ella fue dejando el bimodal, o sea, el bimodal, habéis estado hablando de que a los padres, y es verdad, yo me acuerdo cuando empezó con el bimodal, en la guardería, que lo hacía genial y que con los gestos nos entendíamos fenomenal, y yo dije, madre mía, y esta hija mía se va a quedar toda la vida haciendo así y tal, y bueno, pues fue muy importante que ella sí que usaba mucho el bimodal, pero nosotros siempre lo acompañábamos de lenguaje, siempre, o sea, ella nos lo decía, que lo quieres, vale, toma. ¿Que quieres comer? Venga, a comer. ¿Que agua? Pues agua, ¿no? Y bueno, y finalmente ella empezó el colegio con 3 añitos y ella iba con muchísimo lenguaje bimodal. En el colegio se utilizaba menos el lenguaje bimodal y yo es algo que me estresó muchísimo y luego ella solita pues fue dejando el bimodal y yo creo que en octubre o noviembre del primer curso casi no usaba el bimodal, ya no usaba gestos y sin embargo se comunicaba perfectamente con un lenguaje muy torpe, pero bueno, iniciando un lenguaje. Creo que eso tiró mucho de ella para iniciar el lenguaje, pero a la vez el bimodal le sirvió muchísimo para comunicarse, o sea que también ellos pues van haciendo ahí su paso y en nuestro caso de verdad que en ningún momento hubo problema en esto, ¿no? Sí que es verdad que Clara desde los 2 años empezó a trabajar la logopedia y no empezó antes porque así lo consideraron las personas que trabajaban con ella. Yo desde que la empecé a ver que tenía intención comunicativa fuera como fuera, a veces con los ojos, ya estaba preocupada por el tema de la logopedia, pero es verdad que, bueno, pues al final cuando nos aconsejaron empezó
y hasta el día de hoy y seguirá, porque hay mucho que trabajar todavía. Pero bueno, siempre ha habido un profesional trabajando esa parte con ella y bueno, ha sido muy, muy fructífero. Bueno, yo creo que tiene que ser increíble, ¿no? Lo que hemos hablado nosotras, Belén, muchas veces, yo creo que la ansiedad también de siempre querer avanzar, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Que hay veces que también hay que parar. El otro día cuando estábamos Sofía y yo probando si nos funcionaba bien la plataforma, la verdad que sacamos una frase muy bonita que me la he dejado aquí como apuntada delante del ordenador para que no se me olvide, porque me encantó y es disfruta el momento, ¿no? Yo creo que hay veces que, bueno, pues con ese afán de ayudar, pues les metemos en una terapia, lo que decíamos antes, Belén, en una, en otra, y ahora esto, y ahora lo otro, y a veces, pues se pasa también la edad, ¿no? Y yo creo que es muy bonito, igual que lo haríamos con cualquier otro niño, disfrutar de cada momento. Y además lo necesitan, o sea, a mí me costó, bueno, pues eso, al principio te cuesta, todo esto te cuesta mucho entenderlo cuando empiezan, ¿no? Porque siempre te habla alguien de una terapia, de un no sé qué, que le ha ido genial, porque claro, experiencias hay tantas como vidas, o sea, es que, a ver, hay gente que, yo qué sé, ha hecho de todo entonces yo creo que ahí hay que mantener mucho el sentido común, yo creo que a nosotros eso nos ha favorecido, creo que ha sido uno de nuestros puntos fuertes, el haber tenido sentido común ahí, unas veces el padre, otras veces la madre, a veces es lugar a discusión, pero sí que es muy importante, es el término medio que hablábamos antes, o sea, son niños o mi hija, porque no quiero generalizar, yo sabía, yo veía, es algo que intuyes viéndola, es tu hija, ¿no? Igual que tenemos intuición para todos nuestros hijos, ¿no? Esa intuición de que ves que se puede forzar un poquito más y luego está también el profesional que te dice, espera. Y entonces tú tienes que esperar y realmente es así porque hay que forzar y esperar y ese es el ritmo que ellos llevan. Y yo, una de las cosas que más me ha ayudado en eso es ver cómo, Clara, los veranos eran momentos explosivos de aprendizaje. O sea, parecía que todo el año íbamos trabajando unas cosas y bueno, iba bien, porque Clara siempre ha ido muy bien y siempre bien, pero de repente llegaba el verano y decías, jolín, esta niña ha crecido en 2 meses lo que hemos estado ahí como renqueando todo el invierno, ¿no? Y luego me di cuenta que era lo que muchas veces me explicabais los profesionales, que es que había que dejar ese periodo de asiento en el que no hubiera ninguna terapia, en el que nos estuviéramos horas tirados en una playa jugando a una pelota o en una piscina o en el jardín de casa o con sus hermanos. Y es verdad que ahí es donde ellos asientan todo el esfuerzo y todo lo que parece que les cuesta integrar en el resto del tiempo. Así que es muy interesante e importante trabajar con ellos porque yo creo que ahí ha marcado la diferencia entre el concepto que tenemos clásico del síndrome de Down y el concepto actual de que no tiene nada que ver, pero si tú coges a un niño, a cualquier niño con las capacidades que tienes, lo ves como una desgracia desde que nace, lo encierras en tu casa y le desprovees de estímulos y de ayuda, pues se va a quedar en nada, pero da igual lo que haya, ¿no? Y al contrario, a un niño que de principio tiene una discapacidad intelectual, si tiene un trabajo adecuado y se llega sin pasarse a lo que se tiene que llegar, pues consigues unos resultados estupendos para ese niño, ¿no? Y consigues despertar en él esas capacidades que tiene, que cuesta más trabajo, pero que al final llegan, ¿no? Entonces, lo que me decías al final es el ten con ten, el término medio, el no fiarte mucho de lo que te dicen los profesionales y dejar que haya esos momentos. Y momentos como este que habláis vosotras del confinamiento, yo lo he experimentado mucho con Clara, o sea, al final... por lo menos en el síndrome de Down, yo siempre digo que requieren más tiempo y te hacen parar. O sea, un hijo con síndrome de Down te hace parar. Yo voy con Clara montando en patín al campo y estamos media hora observando cómo una mariquita sube por el tallito de la margarita y yo he tenido más hijos y muy observadores también, pero nunca he tenido que estar tanto tiempo ahí parada, ¿no? Pero eso es maravilloso cuando se tiene ese tiempo, cuando no se tiene te agobia un poco, pero te enseña mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que tener tiempo, al final a ellos lo que necesitan es más tiempo, con lo cual es cuestión de aprovecharlo y luego ir guiándote un poco de lo que ves. Hay cosas muy básicas y muy principales y luego hay otras cosas que sí, que pueden ser maravillosas, pero que además en tiempo y en economía probablemente no te las puedas permitir y no tienes que agobiarte porque lo otro tiene...
lo básico y el tiempo básico tiene mucha importancia. Y con esto también quería resaltar una cosa que habéis dicho y que yo, para mí siempre, a mí me lo enseñaron y lo he vivido y creo que es fundamental, y es que la principal escuela, la principal terapia, lo mejor que tienen nuestros hijos, donde más al final van a captar, es la familia, en los momentos en la familia. Lo demás es un apoyo fundamental, es maravilloso poder tener un buen logopeda, un PT, todo lo que tú quieras, y es fundamental, y lo digo porque yo lo necesito. Pero al final, la secuencia de cada día, lo que decía Sofía de ese desayuno, de esos juegos, de formar parte de una familia en la que se le trate como uno más y con esa edad. Y adaptar el lenguaje, bueno, no adaptar, nosotros no adaptamos el lenguaje, nosotros en casa hablamos como hablamos. Y claro, habrá cosas que no entienda o habrá momentos en los que no lo haya entendido, pero lo acabo entendiendo. Y ella ahora tiene el lenguaje que corresponde y cuando te habla te pone los verbos como debe ser. A veces se cuela, como todos, pero ¿por qué? Porque yo jamás le he dicho come rico, le he dicho pues lo que tienes para comer está rico y entonces eso se va quedando. Y el que en la ducha hablemos del champú, del jabón, de la esponja o en el desayuno haya productos variados para desayunar y se hable de todo, o las conversaciones entre hermanos o este tipo de cosas, eso es una escuela fundamental. Y además para ellos, como es una escuela muy suya, los niños, por lo menos mi experiencia es que mi hija en casa, ahora lo noto menos, pero de pequeñita, Clara en casa era una explosión de capacidad y fuera de casa se quedaba muy acobardadita. A veces decías, jo, qué pena que la gente no te vea en casa. ¿Por qué? Porque la seguridad que te da estar en tu casa te hace aprender mucho más y eso hay que explotarlo. Entonces, creo que eso es fundamental también. Completamente. Hay una cosa además que me ha encantado que lo que has dicho y es que yo creo que bueno, siempre hablamos de discapacidad, ¿no? O bueno, de diferencias, pero creo que nos pueden enseñar muchas cosas y Sofi, yo creo que ahí estamos de acuerdo. Nosotras día a día, nuestros niños, nuestros chavales, porque también trabajamos con adolescentes, nos enseñan muchas cosas y creo que ellos mismos a veces nos dan un gran ejemplo desde cómo ver ciertos aspectos de la vida hasta, no sé, en el día a día, ¿no? La cosa más tonta, siempre tenemos algo que aprender de ellos. Sí, y luego cuando se habla de que desde son... luego, Perdona. No. Di tú, Sofía. Que lo único que decía es que no solo las familias que son las primeras que normalmente se enteran, pues el momento del nacimiento, entonces ahí hay una ruptura, ¿no? De lo esperado, lo que yo tenía, mi historia, como la tenía yo en mi cuadro, a borrón, abro mi mente y vamos a ir construyendo otra. A nosotros nos pasa lo mismo como terapeutas en otros aspectos. Yo tengo mi niño evaluado, sé lo que voy, esta tarde voy a trabajar y a lo mejor me encuentro con un niño pues o enfadado o cansado y de repente, o que ellos mismos te enseñan que quieren trabajar con esto pero de otra manera y le dan la vuelta y, o sea, yo creo que el abre tu mente y disfruta es, vamos, sí, fundamental. Sí, es verdad. Sí, porque al final no dejan de ser personas, niños, o sea, si a cada niño le evaluásemos desde ese punto de vista, pues claro, diríamos, jo, es que este niño tiene esta dificultad, pero a lo mejor tiene esta dificultad esta tarde, pero luego a la siguiente sesión te das cuenta que esa dificultad no la tiene y que tiene otra, pero claro, porque es otra tarde y viene de otro momento, entonces sí que es verdad, nosotros eso que trabajamos con Patricia, que es la persona que trabaja con Clara actualmente de letras, y es verdad, eso lo hablamos muchas tardes. Y luego ella, pues eso que hablabas tú, Sofía, de venga, vamos a llegar a un acuerdo. O sea, es verdad que hay que tener mano firme como cualquier profesor, o sea, es decir, yo llevo la voz cantante, pero te escucho, entiendo que estás cansado, venga, vamos a hacer esto, te voy a poner un reto y cuando lo consigamos tienes un premio. Al final es un trabajo con un niño, ¿no? Un niño de 5, de 4, de 6, de 8, de 9, de 10, ¿no? Cada vez pues se va adaptando a su edad y es muy importante porque al final, pues claro, tienes que ganarte a ese alumno porque le está costando mucho trabajo, lo que tú decías, te estoy exigiendo que corras esa maratón cuando tú eres una persona normal, ¿no? Entonces, sí que es verdad, ahí quedarse entre pobrecito, tiene una discapacidad, no le vamos a exigir mucho y no me puedo pasar porque también le estoy pidiendo mucho porque realmente le cuesta más que a los demás.
pues es como siempre, buscar ahí ese término medio. A mí me da mucha rabia lo del pobrecito porque creo que es la tendencia natural cuando tú tienes a un niño con unas necesidades especiales y más el síndrome de Down, que lo ves venir por la puerta, quiero decir, tú le miras a la cara y ya dices, ¡ay, pobrecito! Pues no, pobrecito no. Y además se las saben todas y además se aprovechan mucho de eso, con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de, bueno, que no se aprovechen de eso, porque se aprovechan. Clara se aprovecha mucho de, ¡ay, estoy cansada! Y dices, bueno, estás cansada, ¿vale? Pero hay que seguir. Pero también tienen muchísimo tesón. Yo siempre lo he dicho, Clara con 20 días, que era un bebé de 20 días, yo no la podía dar la teta cuando ella quería, no la podía dar de mamar cuando ella quería, no, porque teníamos que el centro de atención temprana, yo tenía que hacerle boita en casa, o sea, una serie de cosas que dices, desde muy chiquitita, no lleva, o sea, hace el doble de esfuerzo para tener la vida de una niña de esa edad, ¿no? Y ella va a su cole y cuando viene del cole siempre tiene algo que hacer. Y encima en el cole tiene, aparte de su clase, una profesora que le saca y trabaja con ella y bendita sea Dios, porque así va llegando a cumplir sus objetivos, ¿no? Pero no tenemos que perder de vista muchas veces que eso es muy cansado y que son niños, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que también haya descanso y que haya una tarde a la semana en la que no hagamos nada. O sea, a mí me encanta porque Clara, por ejemplo, te dice, mamá, hoy vamos a jugar o no hacer nada. Y no hacer nada es no parar de hacer cosas. Porque hay que leer, o sea, hacemos lo que a ella le gusta hacer, obviamente. Pero es súper importante. Y eso a veces cuesta. Yo soy la primera que decía, bueno, pues mira, los miércoles que no tiene nada, podíamos hacer no sé qué. Y bueno, pues también están ahí siempre gente que te acompaña en la vida y que te dice, ¿y no crees que le sería bueno que descansase? Y dices, pues oye, es verdad, tiene que descansar. Y vas viendo, ¿no? Eso es lo más complicado, el ajustar esas expectativas tanto como papi como profesionales. Yo siempre lo digo, nosotros muchas veces nos ponemos expectativas muy altas de intervención y a veces hay que frenar y otras veces se puede apretar, ¿no? Pero quizás es la línea más complicada tanto como terapeutas como padres, ¿no? De hacer ese reajuste. Bueno, nos quedan 2 minutillos. Un montón. No, encantada de la vida. Sí que quería, Belén, yo un poco por el cierre, porque tú me has comentado que hiciste una guía, se llama, si no me equivoco mal, Guía de la Vida Potencial en Síndrome de Down, por si quieres comentar algo de esto antes de hacer así el cierre. Nada, pues por si a alguien le puede interesar, es una guía sobre vida potencial en las personas con síndrome de Down. Al final es un repaso un poco de los aspectos que yo he visto más importantes como madre y también como profesional, pues que al final, bueno, al ser trabajar como médico, pues bueno, y tener una hija con síndrome de Down, pues he podido hacer o me he interesado en estudiar en ese aspecto y en recopilar mucha información de lo que yo creo que es desde la visión de la vida potencial, de una vida potencial completamente llena y plena para una persona con síndrome de Down, los pasos que se pueden ir siguiendo y también mi visión como madre, ¿no? Entonces, pues nada, de ahí es una guía que se puede encontrar por internet, hay un portal que se llama Vida Potencial y está ahí publicada y bueno, pues nada, para padres que les pueda interesar al oírnos hablar un poco de esa visión. Mi visión siempre de Clara, como decía Sofía, es que una vez que que se me cayó la expectativa, empecé a construir una día a día, que es la que construimos con ella, y me doy cuenta que, bueno, pues es realmente, yo creo que con los demás hijos o lo hacemos al revés o nuestros padres lo han hecho con nosotros, tienen todas las expectativas y se nos van cayendo y con estos pobres, pues como por mala información o desinformación o lo que sea, no tenemos muchas, pues vamos construyendo cada día más, ¿no? Y luego también la visión de que una sociedad inclusiva y una educación inclusiva es realmente el ámbito en el que nuestros hijos pueden sacar todas esas capacidades y además pueden aportar las suyas propias, porque creo que dan y toman, o sea, que sería muy importante también para los demás. Completamente. Chicas, qué placer haberos tenido aquí. Muchísimas gracias a las dos, porque es un tema además que, bueno, a mí es que me... Podríamos estar una hora más. ¿Verdad? Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a las dos y nada, un besito enorme. Igualmente. Gracias a vosotras.
Muchas gracias también por vuestro trabajo y por vuestra visión. Yo, vamos, al conocer a Cristina es el profesional que iba buscando. Como decíais antes, cómo elegir el profesional, creo que lo ves, cómo mira a tu hijo y cómo trabaja con él. Desde luego. Qué bien. Las dos enorme.